Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Around us, and their voices echo down the ages, saying onward. Gib du jetzt eine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. El fascismo fue un fenómeno político que tiñó buena parte del siglo XX y tuvo influencia en todo el mundo. Cuando parecía que lo habíamos superado definitivamente, vemos un resurgimiento de corrientes políticas muy parecidas que vuelven a emerger en diversos países. Mientras tanto, en las redes sociales, la palabra se ha convertido en el agravio con el que terminan todos los debates. Federico Finchelstein es un especialista en el tema y su último libro, Mitologías fascistas, investiga la conexión entre el discurso fascista y la estructura de los mitos, esa construcción del mundo que precede a la razón y que muchas veces la sostiene y alimenta. Sigmund Freud, el pensador alemán Carl Schmitt y nuestro Jorge Luis Borges lo ayudan a poner en palabras un cruce que él asegura es clave para comprender los fascismos en gestación y desarmarlos. Federico, muy bienvenido. Un placer estar conversando hoy con vos. Y mi primera pregunta es un poco general, pero me parece una buena introducción para este tema, porque se habla tanto de fascismo que es necesario fijar un poco los límites de lo que es fascista y de lo que no. ¿Cómo lo definirías vos? Bueno, un gusto hablar con ustedes y esa es la pregunta, ¿no? Porque como bien decías, la palabra fascismo es una palabra que se usa mucho como insulto, es decir, como un adjetivo, y muchas veces con falta de contenido, es decir, con falta de contenido histórico, con falta de contenido en términos, diría, políticos, ideológicos y conceptuales. Entonces la idea del libro es centrarle, es decir, mi trabajo, tengo 7 libros sobre estos temas y siempre tratando de responder esta pregunta y de entrarle desde distintos lugares, ¿no? El fascismo es una ideología de extrema derecha que entiende la política en términos extremadamente violentos e incluso propone la militarización de la política, es decir, la guerra aparece entonces como una dimensión central de la política misma, es decir, pegarle a la gente, ser violento en términos verbales, pero también en términos físicos, se convierte quizás en la forma de hacer política. Eso es central en el fascismo y quizás agregaría algunos elementos más, entre ellos la dictadura, el odio a la democracia, el odio al liberalismo y a la izquierda, y sobre todo esa idea de reemplazar instituciones constitucionales con dictaduras totalitarias. Y por último, agregaría otro elemento central que creo que abarca este tema que estamos en este momento, bueno, que trato en el libro, que es el tema del mito, que es esa propaganda, esa mentira totalitaria, ese predominio, ese reino de la fantasía en términos políticos. Es decir, entonces, aquí quizás estoy adelantando un poco el tema de mi próximo libro, en donde justamente voy a tratar estos elementos, estos 4 elementos centrales, pero para decirlo así, entonces, dictadura, violencia y militarización de la política, propaganda totalitaria, mentira y mito, que es el tema de este libro, y por último, y quizás no menos importante, como dice en inglés, last but not least, es el tema de un odio extremo, un racismo extremo, una xenofobia extrema con respecto a aquellos que difieren, aquellos que son distintos, aquellos que se presentan como distintos, y es entonces el tema de la demonización absoluta del enemigo. Entonces, 4 elementos: dictadura, demonización absoluta del enemigo, violencia y militarización de la política y propaganda totalitaria. Ese sería, digamos, cuando están esos 4 elementos, estamos hablando de fascismo. Estas combinaciones que me parece que aparecen un poco
en contradicción con lo que conocemos como la política en sí. ¿Vos dirías que el fascismo busca de alguna manera un retorno a una situación prepolítica? Yo diría que el fascismo miente que intenta hacer eso, es decir, se imagina o se presenta como esa fantasía, cuando en realidad es una forma, diríamos, cruda, es una forma, Borges diría, bárbara de política, es decir, es una forma violenta de política que se presenta en términos apolíticos. Pero esto es típico justamente cuando uno escucha gente que se presenta en términos de no ser político, de ir más allá de la política, en realidad son políticos que están mintiendo. Es decir, porque cualquier persona, incluso cualquier persona que no forma parte de la política, una vez que entra a la política, está haciendo política. Con lo cual, en realidad, es una típica mentira, digamos, de fascistas y agregaría de populistas, presentarse como pospolíticos o apolíticos o antipolíticos. Esta es la otra palabra, ¿no? La antipolítica, que en realidad es una forma cruda, violenta y quizás diría mítica y mentirosa de hacer política. Es decir, esto no, por supuesto no convierte a alguien en fascista, pero cuando vemos políticos, incluso en la actualidad, que presentan este tipo de características, bueno, diría que es como una advertencia con respecto de por qué se parecen tanto a algo que fue tan, diría, execrable como fue el fascismo, ¿no? En el tema de, perdón, agrego vos mencionabas a Borges en la introducción y la idea de este libro es justamente analizar una de estas dimensiones del fascismo, que es aquella de la fantasía y del mito, y en este caso se nos presenta, o digamos, se presenta la posibilidad de ayudarnos a pensar estos temas con gente hiperinteligente, hipercapacitada para pensar estos temas, que justamente estaba en esa época y estaba analizando estos temas porque los veía justamente como un problema político y en el caso de Freud, por ejemplo, se convirtió en una víctima del fascismo, ¿no? Para pensadores como Hannah Arendt, la destrucción mítica de la razón era un acto de autoengaño. Sin embargo, su análisis no trató en profundidad los motivos por los que los mitos funcionaban en primer lugar, ni la manera en que lo hacían. En este contexto, es en los casos de Borges y Freud, especialmente, donde podemos ver un intento importante de pensar lo mítico desde adentro, sin adherir a sus suposiciones, fantasías y elementos imaginarios trascendentales. Por el contrario, el pensamiento mitológico de Carl Schmitt presentaba una ilustración compleja de cómo pensar lo mítico y rechazar al mismo tiempo la razón. Como voy a mostrar, el resultado de aquellos intentos representa un legado y una advertencia, y sobre todo, una consideración crítica de los límites y el alcance de la dicotomía entre mito y razón, y de la forma en que el énfasis en esta dicotomía resultó central para la ideología del fascismo. En nuestro propio presente, en el que el mito y las mentiras regresaron al centro de la política, las críticas antifascistas de Borges y Freud vuelven a tomar fuerza. Esas lecturas del mito del fascismo nos brindan herramientas para combatir las nuevas y peligrosas mitologías del presente. La idea de este libro es justamente analizar una de estas dimensiones del fascismo, que es aquella de la fantasía y del mito, y en este caso se nos presenta, o digamos, se presenta la posibilidad de ayudarnos a pensar estos temas con gente hiperinteligente, hipercapacitada para pensar estos temas, que justamente estaba en esa época y estaba analizando estos temas porque los veía justamente como un problema político, y en el caso de Freud, por ejemplo, se convirtió en una víctima del fascismo, ¿no? Entonces a mí me interesa, sobre todo en el caso de Freud y de Borges, ver cómo gente que está en esa época, gente que nos puede ayudar, es decir, nosotros no podemos tomar agarrar una máquina del tiempo, ir para allá y analizarlo en vivo y en directo, pero ellos sí. Entonces la idea es volver a esas fuentes, volver a ese contexto de época y tratar de analizar y ayudarnos un poco a pensar estos temas a partir del pensamiento de Freud y de Borges. Esta era la idea, ¿no? Y en el caso de Schmitt es una situación diferente porque es una persona muy capacitada, muy inteligente,
pero es un fallista, es decir, es una persona que no solo está analizando esto, sino que está de acuerdo. Es decir, por eso, por supuesto, yo me identifico con Borges y con Freud, que están en contra. Pero me parecía interesante también pensar, bueno, en general, sí, digamos, Hitler, Mussolini y tantos otros no se distinguen por su gran capacidad intelectual, algunos pocos intelectuales dentro del fascismo tratando de pensar estas cuestiones, y entonces pensé, bueno, vamos a pensar también cómo lo veían ellos, ¿no? No necesariamente para estar de acuerdo, al contrario, justamente no estoy en nada de acuerdo, sino para intentar entenderlo también desde la mirada de ver cómo ellos justificaban esas fantasías y esas mentiras, ¿no? Claro, bueno, es un ejercicio muy interesante, absolutamente. Y en el caso de Freud, ¿cómo ve el psicoanálisis esta regresión a lo mítico de la que hablas en el libro y que relacionas con el fascismo? Bueno, lo ven como algo preocupante, como algo que no necesariamente es, bueno, que es antirracional y que no es conducente en términos individuales y también en términos de sociedades, ¿no? Eh, Justamente lo mítico representa para Freud, digamos, el regreso de la violencia, ¿no? La idea del heroísmo, de reemplazar políticos que explican lo que van a hacer, políticos con programas y contenidos, por héroes digamos, y líderes que parecen líderes religiosos, ¿no? Y en ese marco, eh, Freud lo ve como un problema, pero con la complejidad típica del psicoanálisis y típica de Freud. Es decir, Freud dice, bueno, esto es un problema, pero parece inevitable. Parece que en realidad es muy difícil que la política no corra el riesgo de este tipo de personajes, ¿no? Que representan el riesgo que representa este tipo de personajes. Y en el libro empiezo con una anécdota. Justamente Freud fue, como tantos otros, a veces poco comprendido, y empiezo con una anécdota, bueno, que me parece interesante, un encuentro que se da, interesante en el sentido de lo que nos dice sobre el pensamiento de Freud acerca del fascismo, ¿no? Se da un encuentro en Viena, en donde la hija de un fascista, Gioacchino Forzano, que justamente era coautor de un libro, era amigo personal de Mussolini, y era coautor de un libro digamos, entre comillas, artístico, con Mussolini. La hija se estaba tratando en Italia, entonces piden si Freud también la puede ver, y viajan a Viena para encontrarse con Freud. Entonces, cuando llegan a la casa de Freud, este hombre lo pone a Freud en una situación muy incómoda porque le pide que le firme un libro de él, que le haga una dedicatoria a Mussolini, ¿no? Y Freud hace esta dedicatoria, y una gran parte de mi libro está dedicado a tratar de entender qué es lo que quiso decir Freud, ¿no? Claro. Porque una primera lectura, digamos, incluso colegas que aprecio mucho y de los que he aprendido mucho, creo que no entendieron bien esta dedicatoria, entonces piensan que Freud estaba elogiando a Mussolini y ponen a Freud como un ejemplo más de aquellos que se vieron enceguecidos digamos, por la falsa luz del fascismo, ¿no? Y vos ves otra cosa en esa dedicatoria. Exactamente lo contrario, es decir, yo veo una gran ironía escondida, como diríamos en términos más coloquiales, lo está delirando. Claro. Pero digamos, uno se pregunta también, y yo me pregunto en el libro, hasta qué punto es un acto de resistencia un chiste que nadie entiende. Es decir, Claro. pero bueno, esto es típico de Freud. Recordemos, por ejemplo, que una historia que circuló mucho en ese momento es que Freud brevemente es detenido por los nazis, y hubo mucha presión internacional, y eventualmente Freud pudo escaparse a Londres, en donde eventualmente y lamentablemente va a morir de una enfermedad, cáncer, pero sin embargo, antes de dejarlo ir, los nazis le piden a Freud que firme un papelito diciendo que fue bien tratado cuando en esa detención, Claro. y que hable bien de los nazis. Y entonces Freud en ese momento va a escribir que sí, que fue bien tratado y que le recomienda la Gestapo a todo el mundo. Este, entonces esto es típico de Freud, ¿no? Es Claro. típico de este tipo. Y en ese momento decir eso era peligroso, decir, porque esa es una ironía que es quizás más evidente que aquella que va a escribirle a Mussolini. En el caso de Mussolini, lo que él le regala un libro, que es un libro de diálogos
pacifistas. Es un libro de diálogos que Freud tiene con Einstein, con Albert Einstein, y que se llama ¿Por qué la guerra? Y es una crítica a la guerra y es una crítica justamente a la política. Hablábamos justamente de esta dimensión central del fascismo, y es una crítica justamente a la política que representa Mussolini. Entonces ya lo está insultando, dándole un libro que es un libro pacifista. Claro. La dedicatoria, es decir, la dedicatoria que yo pude ubicar, lamentablemente cuando hice parte de mi investigación en los archivos de Mussolini en Roma, uno puede consultar la biblioteca de Mussolini, y tuve la posibilidad de ver los libros que Mussolini tenía en su biblioteca, muchos de ellos que leía, entonces uno puede ver las notas que Mussolini tomaba o que subrayaba en sus propios libros. Qué Y ese libro, interesante eso, ¿eh? sí, es una forma, sí, es una forma que tenemos los que hacemos historia intelectual de a veces entrarle por ese lado, ¿no? Es como la gente Claro. lee, que en el caso de Mussolini, por ejemplo, no llama la atención, digo, que típico de Mussolini es uno de los personajes más narcisistas que he investigado, y en general le interesaban los libros sobre él, y en los libros que escribían sobre él tenía marcado con un crayón celeste que era típico de él, marcaba todo lo que se decía bueno sobre él. O sea, es el típica lectura mussoliniana, ¿no? Espectacular. No una lectura Claro. compleja, sino que... Y otros libros que evidentemente nunca había leído. En el caso de este libro, figura en el catálogo de la biblioteca, pero cuando yo lo pedí no estaba. Claro. No sé bien qué pasó ahí, pero otros historiadores lo han leído, incluso se puede acceder a reproducciones facsimilares de esa dedicatoria, y la dedicatoria dice lo siguiente. Está en el libro, o sea, no la voy a citar exacto, o sea, verbatim, pero más o menos la Ujú. dedicatoria dice lo siguiente. Básicamente dice que es un libro que él dedica de un hombre viejo para el héroe de la cultura. Entonces, mucha gente que el hecho de que Freud llame a Mussolini un héroe parecería un elogio. Pero si uno Claro. analiza la teoría del mito digamos, cómo Freud entiende la idea del héroe y el mito, en realidad lo que está hablando es de un líder mesiánico, de un líder que se cree parte de lo sagrado, parte de un panteón, este, y que representa necesariamente bueno, lo que él entendía como la vuelta o el regreso o el retorno de aquello que es reprimido, y es decir, la vuelta de la violencia. Claro. Esa sería la lectura, ¿no? O sea, hay una historia, me parece muy interesante la lectura que un psicoanalista italiano hace de esta dedicatoria. Es una lectura quizás que simplifica un poco la cuestión, pero me parece de todas formas atinada, en donde dice, bueno, Freud está presentando a Mussolini como Prometeo. Es decir, porque en alemán Freud va a hablar de Prometeo como un Kultur Eros, es decir, el héroe de la cultura. Es decir, entendemos cultura como racionalidad. En ese sentido, ¿cómo se puede ser un héroe de la racionalidad? Si la racionalidad justamente se trata de Claro. digamos, destruir esos mitos sagrados, ese tótem, ¿no? Ahí está la contradicción, y este psicoanalista va a decir, bueno, Contri se llama, va a decir, bueno, está hablando de Prometeo y lo que le está diciendo que es un ladrón. Este, Lisa y llanamente. Claro, recordemos entonces que Prometeo es justamente el que es un héroe interesante para todos nosotros, porque justamente es el que le va a revelar, va a regalarles el fuego a los hombres, y con eso nace la civilización. Por supuesto, la contradicción o la complejidad de Prometeo es que ese fuego que le regala a los hombres lo roba, es un acto ilegal, él roba el fuego a los dioses para regalárselo a los hombres, y por eso va a ser castigado, y todos sabemos, ¿no? Ese castigo tan terrible, encadenado, y su hígado siendo devorado constantemente, ¿no? Entonces, este psicoanalista italiano decía, bueno, lo que está diciendo es que es un ladrón. Una Claro. lectura digamos, que no me parece incorrecta, pero me parece que no es necesariamente, va a la complejidad digamos, o la ambigüedad del héroe, en el sentido de que es correcta. Freud, en cartas que escribía en ese momento, definía a Mussolini y a Hitler como ladrones y mentirosos, en cartas privadas, ¿no? Y en ese momento, y es interesante recalcar esto porque, es decir, no solo en su obra, eventualmente en Moisés y el monoteísmo, un libro que va a publicar antes, bueno, y va a escribir en sus últimos años de vida, es un libro que claramente critica justamente la idea del héroe religioso, digamos, está criticando Claro. ese tipo de líderes.
También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo. Viste que, bueno, en la era de la hipercomunicación, de la aceleración de las comunicaciones, en la era de el relato, entre comillas, que se le achaca al populismo en el sentido de la construcción justamente de sentido. ¿Vos ves un paralelo ahí con esta creación del mito, de las mitologías a las que acudió el fascismo? Sí, claramente. En realidad, en este libro estoy ahondando en la cuestión del mito que ya había tocado quizás un poco más, no digo al pasar, pero digamos, no era un libro, sino que era una parte de un libro, en mi libro del fascismo al populismo en la historia. En ese libro justamente yo, marco las rupturas, pero también las continuidades entre fascismo y populismo, para explicarlo brevemente. Es un libro también publicado en Taurus de hace unos años, y no tantos años, es del 2000, creo si recordar bien, es del 2018. En ese libro, bueno, yo explico cómo los populistas, empezando quizás por uno de los más famosos, Juan Domingo Perón, gente que venía del ámbito de la dictadura, gente que venía del ámbito fascista, Perón era un fascista, rompe con ese modelo del fascismo para pasar hacia una forma autoritaria de democracia que es el populismo. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso del fascismo, en los casos más famosos, Alemania nazi e Italia mussoliniana, Italia fascista. Lo que van a hacer, ¿qué van a hacer los fascistas? Van a destruir la democracia desde adentro para crear una dictadura desde arriba. Si se destruye la democracia desde adentro, ¿no? ¿Y qué va a hacer Perón? Líder de una junta militar de la revolución del 43, justamente va a hacer lo contrario. El Perón, recordemos que era vicepresidente, ministro de guerra, secretario de trabajo, etcétera, 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 el hombre fuerte de esa dictadura, y va a hacer lo contrario. Destruye en un punto esa dictadura desde adentro, llama a elecciones y se convierte en presidente electo democráticamente. A diferencia de los fascistas que destruyen la democracia desde adentro para crear una dictadura, Perón va a destruir una dictadura para crear una democracia. Ahora bien, esa democracia tiene rémoras, tiene cosas que vienen de ese mundo anterior, que es el mundo del fascismo. Entonces el populismo se presenta como con esa gran ambigüedad entre democracia y dictadura, es decir, Perón va a decir, bueno, me votaron, hago lo que quiero, y bueno, no es tan así, ¿no? Es decir, ¿no? Que te voten no implica que seas un líder, un héroe de la cultura, como diría Freud, un líder mesiánico, un líder religioso, un líder al que que define lo que es el pueblo, y que justamente, como va a decir Perón, aquellos que están en contra son el antipueblo. Es decir, todo lo que es el líder es el pueblo y la nación, todo lo que no es el líder está en contra de la nación o son traidores a la nación. Ese modelo es el modelo fascista, con votos, sin violencia o sin gran violencia, sin racismo y sin dictadura, se llama populismo, o eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Y eso pasa también en Brasil con Getúlio Vargas, dictador, que luego es electo democráticamente. Va a pasar cosas similares en Bolivia, Venezuela y otros países. Son los primeros populistas que rompen con muchas cosas del fascismo. Con la dimensión mítica no rompen. Y yo creo que esto que, quizás para entrarle a Borges, esto es una de las cosas que van a confundir a alguien tan inteligente como Borges, que no va a haber esa diferencia entre fascismo y populismo, y va a insistir en lo que es un análisis muy profundo del fascismo, en quizás trasladarlo sin mucha complejidad hacia el análisis del populismo. Entonces él no puede entender esas dos cosas, pero la dimensión mítica opera de una forma muy clara también en el populismo, ¿no? En el populismo aparece el líder al que no es necesario entender, sino más bien tenerle fe. Claro, y más allá de esta confusión simplificación del análisis que ves en Borges, ¿qué encontrás en el pensamiento borgiano que te estimula a pensar la relación entre mito y fascismo? Sí, encuentro cosas justamente que no son simples. Es decir, para mí la simplificación se da cuando, con ese momento en donde Borges de alguna forma se retoba tanto con el tema del peronismo que le impide entender las diferencias y las semejanzas también, ¿no?
Mientras que, y también es interesante hablando de Borges, que muchas veces, lamentablemente, en nuestro país se simplifica tanto y aparece como un personaje de derecha, pro dictadura, extrema derecha, y eso es, digamos, en un punto, en distintos momentos de la vida de Borges, eso es anacrónico. Es decir, si bien es cierto que, bueno, es un personaje claramente antipopulista luego del 45, eventualmente va a apoyar golpes de Estado y se va a identificar con la última dictadura militar, eh, cuando era más joven y en los años 30 es una persona que podríamos identificar como de centro izquierda, como un antifascista, como una persona que no tiene ningún problema en formar parte, por ejemplo, de organizaciones contra la lucha, de lucha contra el antisemitismo junto a comunistas. Es decir, Borges en los años 20 y sobre todo los 30 es un es un autor de centro izquierda. Es un Claro. autor muy progresista y muy antifascista, es lo que lo define. Es decir, y eso se ve en su obra de ficción, con cuentos, bueno, que son increíbles, es decir, como por ejemplo Deutsches Requiem, en donde él, digamos, esto lo analizo en el libro, por supuesto, ¿no? En donde Borges dice, bueno, Borges en realidad ahí sigue lo que ya había dicho en un ensayo de no ficción, en donde decía, bueno, a mí no me interesa tanto Hitler, sino la gente inteligente que sigue a Hitler. Claro. Hitler es un tonto, pero ¿por qué gente bueno, Borges quizás está pensando gente como uno, es decir, ¿por qué los intelectuales dejan de pensar y se enfrascan en esa cosa de la fe y de creer en este personaje que para él es un imbécil, ¿no? Y entonces en el cuento Deutsches Requiem trata de pensar esta situación poniéndose en la piel del comandante de un campo de concentración que tiene un doctorado. Entonces este es un intelectual que decide, que se enamora del mundo de la violencia y que decide practicarla en el Holocausto. O sea, como comandante de un campo de concentración, y en el cuento, vamos, lamentablemente se describe y no se describe, ¿no? Unas sesiones de tortura a este intelectual judío, ¿no? Que es David Jerusalén. O sea, lo interesante, ahí hay varias cosas interesantes. La primera es que, bueno, ¿cómo responder? ¿Por qué alguien intenta reemplazar la racionalidad con la violencia del mito? Y esto es justamente lo que Borges intenta explicar en el cuento, ¿no? Quizás una cosa que es realmente increíble es que escribe el cuento antes de que termine la guerra y escribe el cuento cuando el Holocausto está pasando, lo cual es increíble, o sea, es realmente increíble, ¿no? Desde Buenos Aires, que es un lugar, bueno, sí, en muchos sentidos sigue siendo periférico, pero lo era en ese momento. Mucha claridad para ver lo que estaba sucediendo. Impresionante, sí, y viéndolo desde una perspectiva que, bueno, que no es la de la víctima, es decir, él no es una víctima del fascismo, y pensando justamente en ese exterminio, ¿no? En la Shoah, es una cosa realmente impresionante. En mi libro yo intento analizarlo desde el punto de vista de lo que es, en términos más generales, el pensamiento de Borges sobre el mito y que él identifica con un mundo de la violencia, ¿no? En otros cuentos que también analizo, aparece también Borges pensando algo que en ese momento, incluso después del 45, no se pensaba tanto, que es la perspectiva de las víctimas. Y, por ejemplo, en el cuento El Milagro Secreto se pone en la piel de un escritor judío, siempre intelectual, ¿no? Típico en Borges, de un escritor judío que está a punto de ser fusilado, el mundo se detiene y este hombre empieza a escribir y a pensar, ¿no? Y bueno, yo analizo ese cuento en términos de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, cómo desde la mirada de la víctima ese mundo de fantasía eventualmente se muestra como, bueno, no solo como una farsa de violencia, sino como exterminio, ¿no? Y entonces Borges Claro. advirtiendo en esos cuentos sobre el peligro de lo que estaba pasando en ese momento. Pensando en esto, la reconocidísima periodista italiana Oriana Falacci en su momento habló del enano fascista que los argentinos llevamos adentro. ¿Vos qué opinas de esta caracterización? Sí, me parece, hablar de enano fascista me parece un poco una simplificación, y en todo caso, quizás si habría que entrar en esa simplificación, diría que a lo sumo lo llevan todos, no los argentinos, ¿no? Es decir, la tendencia esto fue estudiado de forma más compleja, por supuesto, en el caso de un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, junto a sus colaboradores en Estados Unidos, y después de la guerra ellos estudian eso que llaman la personalidad autoritaria, es decir, por qué hay gente que tiende a
a enamorarse de este tipo de modelos violentos, fascistas, ¿no? Discriminatorios, etcétera. Y ellos hicieron un estudio, entrevistaron gente y crearon eventualmente lo que llamaban como prácticamente un cuestionario para ver quién tenía tendencias fascistas, ¿no? Me parece que eso es interesante, pero quizás, es decir, más que pensar en una cualidad natural de todos nosotros, es decir, yo no creo que, es decir, no es que todos somos fascistas en potencia, no estoy de acuerdo para nada con esa idea, pero pensándolo en términos de lo que decía Adorno, que en realidad estaban basados justamente en Freud, digamos, esa idea del enano fascista, que en realidad en términos mucho más complejos podrían, Freud va a explicar, ¿no? Por supuesto no en esos términos, sino más bien la idea de una batalla interior entre lo que es la tendencia a la violencia y la tendencia a pensar en el otro como sujeto y no como objeto, ¿no? Esto, claro. Yo mencionaba a Adorno, también puedo mencionar a Horkheimer, en un libro que también va a aparecer en mi libro, es decir, analizado en mi libro, que es La dialéctica de la ilustración. Ellos van a hablar de justamente cómo hay una batalla entre el mito y la razón, basándose también en el modelo freudiano. Van a decir, bueno, la razón entiende a la razón cuando va a ser instrumentalizada por el mito. No quiero complicar las cosas, pero la idea acá no es una vuelta del pasado, no es el mito que existía con los griegos, sino más bien es un instrumento creado, es un concepto de propaganda el mito político, y entonces ellos van a hablar de una razón instrumental, una razón que no es razón, porque sigue la irracionalidad, porque sigue la fantasía, sigue el mito. Y ese mito político del fascismo, esa mitología fascista, para usar el título de mi libro, justamente va a tender a ver a las personas como objetos y no como sujetos. Por eso es el triunfo de la violencia, es el triunfo de esa tendencia a la violencia y a la muerte, ¿no? Lo que Freud va a llamar como la pulsión de muerte. Es decir, a mí me parece que esos términos son mucho más interesantes que pensar en la idea de un pequeño fascista dentro nuestro, sino más bien la potencialidad de una violencia interior que cuando no es mediada por la razón, y acá es interesante, ¿no? Lo que va a decir Freud, es decir, la relación entre mito y razón es la relación entre una pulsión de violencia y una pulsión que nos da, que nos da la cultura, que nos da la razón. Es decir, cuando pensamos lo irracional en nosotros mismos, podemos de alguna forma moderarlo, podemos reconocerlo como tal y no ejercerlo. Este sería, el modelo de Freud. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a vos. Un placer. Federico Finchelstein nació en 1975 y estudió historia en la UBA, obteniendo su doctorado en la Universidad de Cornell. Da clases de historia en universidades norteamericanas y viene publicando una larga serie de libros sobre fascismo, populismo y antisemitismo, así como sobre la historia del pueblo judío en América Latina y en Europa. Entre sus libros están El canon del Holocausto, Orígenes ideológicos de la Guerra Sucia, Breve historia de la mentira fascista y Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.